8 meses tras su funeral, vi a mi esposo en la iglesia. Lo seguí en secreto hasta el maletín de cuero italiano se soltó de la mano de mi hijo y golpeó el suelo de mármol con un estruendo seco, similar a un disparo, que resonó por todo el pasillo principal de la hacienda. Pero Roberto no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Estaba paralizado, con la boca entreabierta y los ojos desorbitados, mirando hacia el interior del invernadero. Ese santuario de cristal que él mismo había ordenado cerrar con candado hacía 4 años, el mismo día que enterramos a su esposa. Yo, que venía unos pasos detrás de él, cargando mi propio dolor y los años en la espalda, me detuve en seco. El corazón me dio un vuelco violento en el pecho. Lo que veíamos a través del umbral de madera no era oscuridad ni polvo, como debería haber sido. Era vida. Una explosión de vida insultante y brillante. Ahí estaba Mariana, la muchacha de servicio que yo había contratado hacía apenas unos meses por su discreción y sus buenas referencias. Llevaba su uniforme azul impecable, pero tenía puestos unos guantes de goma de un amarillo chillón que parecían brillar bajo la luz del sol que inundaba el recinto. No estaba limpiando, estaba bailando. Giraba sobre sí misma con una manguera en la mano, creando un arco iris de agua en el aire, riendo con una libertad que en esta casa estaba prohibida. Pero Mariana no era lo que le había robado el aliento a mi hijo. Alrededor de ella, saltando sobre los charcos y gritando de pura euforia, había 2 niños, 2 varones, idénticos. Llevaban camisetas rojas empapadas que se pegaban a sus cuerpecitos robustos. Tendrían unos 3 años, quizás un poco más. Uno de ellos intentaba atrapar el chorro de agua con la boca, mientras el otro aplaudía con las manos en alto, imitando los movimientos de ballet de la criada. La escena era de una belleza cinematográfica, casi irreal. El verde intenso de las plantas tropicales, el dorado del sol de la tarde, el rojo de las ropas y el amarillo de los guantes. Era una pintura perfecta de la felicidad. Y para Roberto, mi pobre y amargado Roberto, aquello debió sentirse como una bofetada con la mano abierta. ¿Qué? ¿Qué es esto?, logró susurrar, con la voz quebrada, tan baja que apenas lo escuché. El ruido del maletín al caer había alertado a los intrusos. La música de las risas se cortó de golpe. Mariana se giró violentamente hacia la entrada, y el color huyó de su rostro más rápido que el agua escurriéndose por el desagüe. Se quedó estática, con la manguera aún goteando en la mano, los ojos fijos en el hombre de traje oscuro que parecía la muerte misma parada en el umbral. Pero los niños no tenían miedo. Esa fue la primera señal. Los 2 pequeños se giraron al unísono. Y fue en ese preciso instante, cuando la luz les dio de lleno en la cara, que sentí que las piernas me fallaban. Me tuve que sostener del marco de la puerta para no caer. No eran simplemente 2 niños rubios. Eran 2 copias exactas, 2 gotas de agua, 2 reflejos vivientes de Roberto cuando tenía esa misma edad. Tenían el mismo cabello rebelde color trigo, la misma barbilla cuadrada que ha definido a los hombres Valdés por generaciones, y lo más aterrador de todo, tenían los ojos de Lucía. Esos ojos de un color avellana profundo, inconfundibles, inolvidables. El silencio en el invernadero se volvió pesado, asfixiante. Se podía escuchar el goteo rítmico del agua sobre las hojas de los helechos. Roberto dio un paso al frente, tambaleándose como si estuviera borracho, aunque no había probado una gota de alcohol. Su rostro, usualmente una máscara de frialdad empresarial, se descompuso en una mueca de horror y confusión absoluta. Levantó una mano temblorosa y se agarró la cabeza, apretando las sienes como si quisiera sacarse esa visión del cerebro. «No puede ser», gimió, y el dolor en su voz me partió el alma. «Estoy alucinando. Teresa, dime que estoy loco». No pude responderle. Yo estaba tan hipnotizada como él. Mi mente de madre y abuela trabajaba a 1000 por hora, conectando puntos imposibles, fechas, ausencias, secretos. Entonces sucedió lo impensable. El niño de la izquierda, el que tenía una pequeña mancha de barro en la mejilla, soltó la mano de su hermano. No corrió hacia Mariana buscando protección.
No se escondió detrás de las macetas gigantes. En cambio, sonrió. Una sonrisa chimuela y confiada que iluminó todo el lugar. Caminó con sus piernitas firmes directo hacia Roberto. Sus zapatillas de lona hacían un sonido chirriante contra el piso mojado. Chic, chic, chic. Cada paso era un martillazo en el silencio. Mariana dio un paso adelante, como si quisiera detenerlo. Levantó una mano enguantada y abrió la boca para gritar «¡No!», pero la voz se le quedó atorada en la garganta. Sabía que era demasiado tarde. El niño llegó hasta donde estaba mi hijo, un gigante de 1,80 m envuelto en un traje de $3,000. El pequeño levantó la cabeza. Tuvo que echarla muy atrás para poder verle la cara a Roberto. Sin dudarlo un segundo, estiró sus bracitos mojados y se abrazó a la pierna del pantalón de mi hijo. La tela fina y seca se oscureció al instante con el agua y el barro del abrazo. Roberto bajó la mirada, horrorizado, viendo esa cabecita rubia pegada a su muslo. El niño apretó con fuerza, como si hubiera estado esperando este momento toda su corta vida, y soltó una sola palabra, clara, cristalina y devastadora. «Papá». La palabra flotó en el aire, densa y eléctrica. Fue como si un rayo hubiera caído dentro de la casa. El mundo se detuvo. Roberto dejó de respirar. Yo dejé de respirar. Mariana cerró los ojos, como esperando el impacto de una explosión. La reacción de Roberto fue instintiva, visceral y violenta. No hubo ternura, no hubo reconocimiento inmediato, solo pánico puro. Retrocedió de un salto, sacudiendo la pierna con fuerza para librarse del agarre del niño, como si un animal salvaje o una brasa ardiente lo hubiera tocado. El movimiento fue tan brusco que el pequeño perdió el equilibrio y cayó sentado sobre el suelo húmedo. «¡No me toques!», rugió Roberto. Su voz, grave y potente, retumbó contra los cristales del invernadero, haciendo vibrar las hojas de las palmeras. El niño, sentado en el suelo, no lloró. Solo lo miró con esos ojos enormes, llenos de una confusión que dolía ver. No entendía por qué el gigante que él conocía de las fotos, el hombre que su nana le había prometido que vendría, lo rechazaba así. «¡Mariana!», gritó Roberto girándose hacia la criada con los ojos inyectados en sangre. La vena de su cuello latía furiosamente. «Quita a estos niños de mi vista. Ahora mismo». Mariana salió de su parálisis impulsada por el instinto materno, aunque ella no fuera la madre biológica. Corrió hacia los gemelos, resbalando un poco en el agua, y se interpuso entre ellos y mi hijo. Se arrancó los guantes amarillos con desesperación y los tiró al suelo, como si quisiera deshacerse de la evidencia de su juego, y abrazó a los dos pequeños contra sus faldas, creando un escudo humano con su propio cuerpo. «Señor Valdés, por favor, cálmese», suplicó ella, con la voz temblando pero la mirada firme. Había un fuego en sus ojos que yo no había visto antes en la chica sumisa que servía el café. «¿Que me calme?». Roberto soltó una risa histérica, seca, sin humor. «Llego a mi casa, a mi santuario, y encuentro a la servidumbre convirtiendo el lugar donde mi esposa amaba estar en un parque de juegos. ¡Y con niños! ¿De quién son estos niños?». «¿Eh?». Roberto caminaba de un lado a otro, como un león enjaulado, pasándose las manos por el cabello perfecto que ahora estaba desordenado. «¿Crees que puedes traer a tus hijos bastardos a mi casa, vestirlos bien y dejar que me llamen papá para ver si me sacas dinero?». La acusación fue cruel, venenosa. Roberto estaba herido, y como todos los hombres Valdés, cuando están heridos, atacan para matar. «¡No son mis hijos!», gritó Mariana, y su grito fue tan fuerte que silenció los balbuceos de los gemelos. «¿Entonces de quién demonios son?», bramó él, señalando a los niños con un dedo acusador. «Míralos. Esos niños son... Roberto no pudo terminar la frase. No podía decir en voz alta lo que sus ojos le gritaban. Admitir el parecido era admitir una imposibilidad. Lucía estaba muerta. Su bebé había muerto con ella. Eso decía el informe médico. Eso decía el acta de defunción. Eso decía la lápida de mármol negro en el cementerio de la ciudad que él visitaba cada domingo.
Yo decidí que era momento de intervenir. No podía seguir siendo una espectadora en esta tragedia. Mis nietos, porque mi corazón de abuela ya sabía que lo eran, estaban asustados, y mi hijo estaba a punto de cometer un error del que se arrepentiría el resto de su vida. Entré al invernadero. Mis tacones resonaron con autoridad, un sonido que Roberto conocía bien desde niño. El sonido de «Mamá ha llegado» y se acabó el berrinche. «Basta, Roberto», dije con mi tono más gélido. Me coloqué entre él y Mariana. «Deja de gritar. Estás asustando a las criaturas». «¿Tú también, mamá?» Roberto me miró con traición. «¿Tú sabías de esto? ¿Es esto una broma enferma que planearon para sacarme de mi depresión? Porque si es así, es imperdonable. Míralos bien», le ordené, ignorando su pataleta. «Deja de actuar como un animal herido y usa los ojos que Dios te dio. Míralos, Roberto». Roberto se detuvo. Respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando agitadamente bajo la camisa blanca. Lentamente, bajó la vista hacia los niños que se asomaban tímidamente detrás de las piernas de Mariana. El otro gemelo, el que no se había acercado, se chupaba el dedo pulgar. Tenía un remolino en el cabello, justo en el lado derecho de la frente. Roberto palideció aún más, si es que eso era posible. Él tenía ese mismo remolino. Yo se lo peinaba cada mañana antes de ir al colegio hace 35 años. «¿Quiénes son?», preguntó de nuevo, pero esta vez no había ira en su voz. Solo un miedo profundo, un terror absoluto a la respuesta. Mariana se puso de pie. Acarició las cabezas de los niños para tranquilizarlos y luego, con manos que temblaban visiblemente, metió la mano en el bolsillo de su delantal. Roberto retrocedió un paso, como si esperara que ella sacara un arma. «Voy a llamar a la policía», amenazó él, buscando su teléfono en el bolsillo interior del saco. «Allanamiento, abuso de confianza, te voy a destruir, Mariana. Te juro que no volverás a trabajar en todo México». «Llame a quien quiera, señor», dijo Mariana con una dignidad sorprendente, levantando la barbilla. «Pero primero tiene que ver esto». Ella sacó un sobre. No era un sobre nuevo. Estaba arrugado, manchado por el tiempo y el roce constante, como algo que se ha llevado guardado contra el pecho durante años. El papel era de un color crema de alta calidad, aunque los bordes estaban gastados. Mariana extendió el brazo hacia él. «Es para usted. He esperado 3 años y 8 meses para dárselo. Me hicieron jurar que no lo haría hasta que el peligro pasara, o hasta que usted nos descubriera». Roberto miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No hizo ningún intento de tomarlo. «No quiero tus papeles, no quiero tus excusas, lárgate. Es la letra de Lucía», grité yo al ver la caligrafía curva y elegante en el frente del sobre desde donde estaba. Reconocería esa letra en cualquier parte. Las tarjetas de Navidad, las notas de agradecimiento, las listas de la compra que ella dejaba en la cocina. Roberto se congeló. El nombre Lucía siempre tenía ese efecto en él. «Miente», susurró, pero sus ojos estaban clavados en el papel. «Es una falsificación. Lucía está muerta. Yo la vi en el ataúd». «Usted vio un ataúd cerrado, señor», dijo Mariana suavemente. Sus palabras cayeron como piedras pesadas en el estanque de nuestra ignorancia. «Usted respetó la última voluntad de ella de no ser vista. Pero usted no vio el cuerpo». El aire salió de los pulmones de Roberto con un silbido doloroso. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con la voz convertida en un hilo. «¿Qué clase de juego macabro es este?». «No es un juego». Mariana dio un paso más, invadiendo el espacio personal de mi hijo, ignorando su postura defensiva. «Tome la carta, don Roberto. Léala. Y luego, si todavía quiere llamar a la policía para que se lleven a sus propios hijos al orfanato, hágalo. Pero tenga el valor de leer las últimas palabras de su esposa». Roberto levantó la mano. Sus dedos temblaban tanto que pensé que no podría sostener el papel. Rozó el sobre. La textura familiar, el olor a lavanda que, inexplicablemente, aún emanaba del papel, lo golpeó. Lo tomó. Con movimientos torpes, rasgó el sobre.
Sacó la hoja doblada. Yo me acerqué a él, lista para sostenerlo cuando cayera, porque sabía que iba a caer. Mi amado Roberto, leyó él en voz alta, la primera línea, y se le quebró la voz. Si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó, o que falló terriblemente. De cualquier modo, significa que nuestros hijos están vivos. Roberto dejó caer la mano que sostenía la carta. Sus rodillas cedieron. Cayó pesadamente sobre una de las bancas de madera del invernadero, con la mirada perdida en el vacío, mientras los dos niños, sus hijos, lo observaban con curiosidad desde la seguridad de las faldas de la criada. El secreto había salido a la luz, y la tormenta apenas comenzaba. Roberto soltó el papel como si le quemara la piel. La hoja revoloteó unos segundos en el aire denso del invernadero antes de caer sobre el suelo de tierra húmeda, manchándose en una esquina. «¡Es mentira!», gritó, poniéndose de pie de un salto, con los ojos desorbitados. «Es una maldita mentira. Lucía murió de un aneurisma. Yo estuve ahí. Yo pagué las facturas del hospital. Yo elegí el ataúd». Se giró hacia Mariana con una furia que me heló la sangre. Avanzó hacia ella, y por un momento temí que fuera capaz de golpearla. Los gemelos, sintiendo la violencia en el aire, se echaron a llorar. Un llanto agudo, sincronizado, que taladraba los oídos. «¿Cuánto te pagaron para falsificar esto?», le escupió Roberto en la cara, ignorando el llanto de los niños. «¿Quién está detrás de esto? ¿Es la competencia? ¿Quieren mis acciones y creen que usando la memoria de mi mujer voy a ceder?». Mariana no retrocedió. A pesar de que las lágrimas corrían por sus mejillas, mantuvo la barbilla en alto, protegiendo a los niños con su cuerpo. «Nadie me paga, señor Valdés. Su esposa me pagó con su confianza, y eso vale más que todo su dinero sucio». «¡Cállate!», bramó él. Yo no podía soportarlo más. Me agaché con dificultad, crujiéndome las rodillas, y recogí la carta del suelo. La limpié con la manga de mi blusa de seda. Mis manos temblaban, pero mi determinación era de acero. Conocía esa letra. Esa L con la curva exagerada. Esa forma de inclinar las frases hacia la derecha. Era Lucía. No había duda alguna. «Si no tienes el valor de leerla tú, lo haré yo», dije, con una voz que no admitía réplica. Roberto se llevó las manos a la cabeza, dándome la espalda, respirando como un animal agonizante. «No quiero escuchar». «¡Vas a escuchar!», le grité, golpeando el bastón contra una maceta de barro que se rompió en pedazos. El ruido lo hizo girarse. «Vas a escuchar las últimas palabras de la mujer que dices haber amado». Desdoblé el papel. La tinta estaba un poco corrida en algunos puntos, como si alguien hubiera llorado sobre ella mientras escribía. Aclaré mi garganta y comencé a leer, elevando la voz para cubrir los sollozos de los niños. «Roberto, mi amor, sé que ahora mismo debes odiarme. Sé que te sientes traicionado. Pero tienes que entender que el miedo me hizo hacer cosas locas. ¿Recuerdas las amenazas? ¿Esas cartas anónimas que recibiste cuando cerraste el trato con los socios del norte? Decían que acabarían con tu linaje. Tú te reíste, dijiste que eran ladridos de perros sin dientes. Pero yo tuve miedo, Roberto, un miedo paralizante. Cuando supe que estaba embarazada, no de 1, sino de 2, el pánico me consumió. El médico me dijo que mi embarazo era de alto riesgo, pero no por mi salud, sino por el estrés que me estaba matando. Decidí ocultártelo. Fingí el aneurisma. Fingí la enfermedad repentina con la ayuda del doctor Arriaga, el único que aceptó guardar mi secreto por la vieja amistad que tenía con mi padre. Hice una pausa. Roberto se había dejado caer de nuevo en la banca, con la cara entre las manos. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando. Continué leyendo, sintiendo cómo cada palabra era un puñal. No morí en la mesa de operaciones por enfermedad, mi amor. Morí porque mi cuerpo no resistió el parto prematuro. Pero ellos sobrevivieron. Leo y Teo. Son fuertes, Roberto. Tienen tu fuerza. Le hice jurar a Mariana, mi enfermera, mi ángel guardián, que se los llevaría, que los escondería hasta que esos malditos que te amenazaron estuvieran en la cárcel o muertos, que solo volvería a ti cuando fuera seguro.
Si estás leyendo esto, es porque ella cumplió su promesa. Perdóname por robarte estos años con ellos, pero prefería que fueras un padre viudo a un padre sin hijos. Te amo más allá de la muerte. Tuya siempre, Lucía. El silencio que siguió a la lectura fue sepulcral. Solo se escuchaba el leve goteo de la manguera que Mariana había dejado abierta. Roberto levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, hinchados. Me miró, luego miró la carta en mis manos y finalmente giró la cabeza lentamente hacia los niños. ¿El doctor Arriaga?, murmuró, como si intentara aferrarse a un dato lógico en medio de la locura. Arriaga murió 2 meses después que ella, en un accidente de coche. No fue un accidente, dijo Mariana. Su voz era suave, pero cargada de una verdad terrible. Lo sacaron de la carretera. Fue la misma gente que amenazó a su esposa. Por eso tuve que desaparecer con los niños. Por eso no pude venir antes. Roberto la miró. Realmente la miró. Por primera vez desde que entró al invernadero. Ya no veía a la criada de uniforme. Veía a la cómplice, a la guardiana. ¿Tú eras su enfermera?, preguntó él. Yo estuve con ella cuando dio su último suspiro, señor, respondió Mariana, con lágrimas silenciosas cayendo sobre su delantal. Ella no gritó de dolor. Ella sonrió, porque los escuchó llorar a ellos. Su última palabra fue su nombre, Roberto. Mi hijo cerró los ojos y un gemido desgarrador escapó de su garganta. No era el grito de un hombre enfadado. Era el sonido de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos al darse cuenta de que la realidad que había vivido los últimos 4 años era una mentira construida sobre el sacrificio supremo. La atmósfera en el invernadero cambió. La incredulidad dio paso a un dolor denso, casi físico. Roberto se levantó lentamente, como si tuviera 100 años encima. Caminó hacia Mariana, pero esta vez no había amenaza en sus pasos. Solo una derrota absoluta. Se detuvo a 1 metro de los niños. Los gemelos, Leo y Teo, según la carta, habían dejado de llorar, pero seguían aferrados a las piernas de Mariana, mirándolo con desconfianza. El momento mágico del papá se había roto con los gritos y ahora solo quedaba el miedo. 3 años, susurró Roberto, mirando las caritas sucias de sus hijos. Me has robado 3 años de sus vidas. Sus primeros pasos, sus primeras palabras. Le salvé la vida a sus hijos, corrigió Mariana firme, aunque sus manos temblaban al acariciar el cabello de los pequeños. Cuando el doctor Arriaga murió, supe que las amenazas eran reales. Si yo hubiera aparecido en su puerta con 2 bebés recién nacidos al día siguiente del funeral, esos hombres habrían sabido que eran sus herederos y no habrían tenido piedad. Roberto apretó los puños. La lógica de ella era impecable, brutalmente cierta, y eso le dolía más que cualquier mentira. Se sentía impotente. Él, el gran empresario que controlaba imperios, no había podido proteger a su propia familia. Su mujer tuvo que morir y esconder a sus hijos para salvarlos. ¿Dónde han estado?, preguntó él con la voz ronca. Durante todo este tiempo, yo contraté investigadores. Busqué cabos sueltos sobre la muerte de Lucía porque algo no me cuadraba, pero nunca encontré nada. En la sierra, respondió Mariana, en la casa de mi abuela, sin internet, sin teléfonos, sin registros. Vivieron como campesinos, comieron frijoles y maíz, jugaron con tierra y palos, pero estuvieron seguros. Y cada noche, señor, cada maldita noche, yo les enseñaba una foto suya que recorté de un periódico viejo. Les decía, ese es papá. Papá es un rey que está construyendo un castillo para nosotros, y pronto iremos a verlo. La revelación golpeó a Roberto con la fuerza de un tren. Miró el cochecito de juguete que uno de los niños había dejado tirado. Miró sus ropas sencillas. ¿Y por qué ahora?, preguntó Roberto, clavando sus ojos oscuros en ella. ¿Por qué volver ahora? ¿Se acabó el dinero? Mariana suspiró y sacó otro papel del bolsillo, un recorte de periódico reciente. Porque la semana pasada leí que los hermanos Carvajal, sus enemigos, fueron arrestados por lavado de dinero y condenados a 30 años. El peligro pasó.
Ya no tenía excusa para privar a los niños de su padre. Ella dio un paso hacia él, soltando suavemente a los niños. Entré a trabajar aquí hace 3 meses como criada. Usé un nombre falso en mi solicitud. Quería ver si usted estaba listo, si era un hombre bueno o si el dolor lo había convertido en un monstruo. ¿Y qué has visto?, preguntó Roberto, desafiante, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. He visto a un hombre triste que se encierra en su despacho. He visto a un hombre que no come, que no duerme. Pero también vi que usted guardaba la ropa de la señora Lucía intacta en el armario. Vi que todavía le habla a su foto. Vi que hay amor ahí dentro, enterrado bajo toneladas de hielo. Por eso hoy los traje al invernadero, porque es el único lugar de la casa donde usted parecía humano. Roberto no pudo soportarlo más. La verdad era demasiado luminosa, demasiado dolorosa. Se giró hacia la pared de cristal, apoyando la frente contra el vidrio frío. «Fuera», dijo en un susurro. «Roberto», intenté intervenir acercándome a él. «He dicho que fuera», gritó, golpeando el cristal con la palma de la mano. «Lárguense, todos. Necesito pensar. Necesito respirar». Mariana asintió, con una tristeza infinita en la mirada. Se agachó y tomó a los niños de la mano. «Vámonos, mis amores. Papá está cansado». «¿Papá malo?», preguntó Teo, el del remolino en la frente, con una vocecita que rompió el último pedazo de corazón que me quedaba intacto. «No, mi vida», respondió Mariana, mirándome a mí y luego a la espalda de Roberto. «Papá está muy triste. Vamos a darle tiempo». Ella comenzó a caminar hacia la salida del invernadero, llevándose a los únicos herederos de la fortuna Valdés como si fueran hijos de nadie. Yo me quedé ahí parada, mirando a mi hijo. «Si los dejas ir ahora, Roberto», le dije, con mi voz de matriarca resonando en el silencio, «puede que no vuelvan nunca. Y te quedarás solo en este palacio de cristal, con tus millones y tus fantasmas. Y te lo merecerás». Roberto no respondió. Solo escuché el sonido de su respiración agitada y vi cómo sus hombros se hundían bajo el peso de una culpa que no era suya, pero que ahora cargaba por completo. Me di la vuelta y seguí a Mariana y a los niños. No iba a dejar que esa mujer cargara sola con el peso de mi familia. Al salir del invernadero, escuché un ruido detrás de mí, un sonido gutural, desgarrado. Roberto había caído de rodillas y estaba gritando, un grito de dolor puro que liberaba 4 años de luto contenido. Pero no se levantó para seguirnos. Se quedó ahí, en el suelo, rodeado de sus plantas exóticas y su soledad, mientras el eco de la palabra «papá» se desvanecía en el aire. El silencio en el invernadero no duró mucho. Roberto se levantó del suelo, sacudiéndose el polvo de los pantalones con una rabia mecánica, como si quisiera borrar también lo que acababa de sentir. Su rostro ya no mostraba dolor. Había levantado esa muralla de hielo que tan bien conocía, la misma que usaba para despedir a ejecutivos incompetentes o cerrar tratos hostiles. Salió del invernadero pasando por nuestro lado sin mirarnos, caminando con pasos largos y pesados hacia la casa principal. «¡A mi despacho! ¡Ahora!», gritó sin volverse. Mariana me miró, con los ojos llenos de miedo, apretando las manos de los niños. «Vaya, mija», le dije, poniendo una mano sobre su hombro. «No estás sola. Yo voy contigo, y estos niños no se tocan». Entramos en la inmensa biblioteca de caoba, ese lugar oscuro y solemne que olía a libros viejos y a tabaco caro. Roberto ya estaba detrás de su escritorio, parapetado tras esa fortaleza de madera como un juez dictando sentencia. Había descolgado el teléfono fijo y ladraba órdenes a alguien al otro lado de la línea. «Sí, lo quiero aquí en 20 minutos. No me importa que sea domingo. Trae los papeles de la custodia temporal y llama al jefe de policía. Quiero presentar cargos por secuestro y suplantación de identidad». Mariana ahogó un grito. Roberto colgó el teléfono con violencia y nos miró. Sus ojos eran 2 pozos negros sin fondo. «Tienes 10 minutos para hacer tus maletas, Mariana», dijo, pronunciando su nombre como si fuera un insulto.
Seguridad te escoltará hasta la salida. Los niños se quedan. «¡Usted no puede hacer eso!», explotó Mariana, dando un paso adelante, soltando a los niños que corrieron a esconderse detrás de mis piernas. «Son mis niños, yo los he criado. Ellos no lo conocen a usted, le tienen miedo». «Son mis hijos», corrigió Roberto, golpeando el escritorio con el puño. «Tienen mi sangre, tienen mi apellido, aunque tú se los hayas negado durante 3 años. Legalmente son Valdés y ningún juez en este país le dará la custodia a una criada que los secuestró, por muy buenas intenciones que diga haber tenido». «No los secuestré, su esposa me los dio». «Mi esposa está muerta», rugió él. «Y tú te aprovechaste de eso para jugar a la casita con mis herederos. ¿Cuánto pensabas pedirme? ¿10 millones? ¿20? Eres un imbécil, Roberto», grité yo, golpeando mi bastón contra el suelo de madera. El sonido resonó como un disparo en la habitación. «¿Estás escuchando lo que dices? Esa mujer les salvó la vida. Si no fuera por ella, los enemigos de tu padre los habrían matado antes de que dieran su primer respiro». Roberto me miró con frialdad. «Tú no te metas, madre. Esto es entre esta delincuente y yo. Ella se va. Hoy mismo. Los servicios sociales vendrán a evaluar a los niños y se quedarán aquí, bajo mi supervisión, hasta que las pruebas de ADN confirmen lo que mis ojos ya vieron». Mariana cayó de rodillas. No le importó su orgullo. Se arrastró hasta el borde del escritorio, llorando desconsoladamente. «Por favor, señor Valdés, no me separe de ellos. Leo necesita su medicina para el asma por las noches. Teo no puede dormir sin su manta azul. No saben comer solos todavía si no se les anima. Se morirán de tristeza aquí sin mí. Déjeme quedarme, aunque sea en el cuarto de servicio. Aunque no me pague, solo déjeme cuidarlos hasta que se acostumbren a usted». Roberto la miró con desprecio. Parecía disfrutar de su poder, o tal vez era la única forma que tenía de manejar el caos emocional que lo estaba destrozando por dentro. «No quiero a una extraña en mi casa, no quiero a la mujer que me mintió durmiendo bajo mi techo. Te vas, y agradece que no te mando a la cárcel ahora mismo». Los gemelos, al ver a su nana llorando en el suelo, salieron de detrás de mí y corrieron hacia ella. Se abrazaron a su cuello, llorando también, gritando «Mami, mami», con desesperación. Esa palabra, mami, fue el golpe final para Roberto. Ver que llamaban madre a la criada le dolió más que la mentira misma. «Sácalos de aquí», ordenó, girando su silla hacia la ventana para no ver la escena. «Que alguien se los lleve». Fue entonces cuando sentí que algo se rompía dentro de mí también. Mi lealtad hacia mi hijo tenía un límite, y ese límite era la crueldad. Caminé hasta el escritorio, rodeé la mesa y giré su silla para que me mirara a la cara. «Escúchame bien, Roberto Valdés», le dije con voz baja y temible. «Si echas a Mariana, me echas a mí». Roberto parpadeó sorprendido. «¿Qué? Mamá, no seas ridícula. Tú vives aquí. Esta es tu casa». «No», negué con la cabeza. «Esta casa se convirtió en un mausoleo frío el día que murió Lucía, y tú te convertiste en el fantasma que lo habita. Yo me quedé por lástima, hijo, por miedo a que te suicidaras de tristeza. Pero hoy, al ver a esos niños, vi vida otra vez. Y no voy a dejar que la apagues con tu amargura. No puedes irte. Estás enferma. Necesitas tus cuidados. Prefiero morirme en una choza llena de amor que vivir un día más en este palacio de hielo contigo si vas a comportarte como un monstruo. Si Mariana se va, yo me voy con ella, y me llevo a los niños». «Eso es secuestro», gritó Roberto poniéndose de pie. «Llama a la policía entonces», le desafié, acercando mi cara a la suya. «Haz que arresten a tu propia madre. ¡Hazlo! A ver qué dicen los periódicos mañana. El gran magnate Roberto Valdés mete a su madre de 68 años en la cárcel por proteger a sus nietos». Roberto se quedó paralizado. La mandíbula le temblaba. Sabía que yo no estaba bromeando. Sabía que yo era capaz de armar un escándalo que destruiría la poca reputación que le quedaba a su alma. Nos miramos fijamente durante un minuto eterno. Madre e hijo, en una guerra silenciosa. Finalmente, Roberto se dejó caer en la silla,
derrotado por su propia incapacidad de amar. «Lárguense», murmuró, cerrando los ojos. «Lárguense todos. No quiero verlos. No quiero saber nada». «¿Y los niños?», pregunté, implacable. «Llévatelos, que se vayan. Si tanto me odian, que se vayan». «Pero esto no se queda así, madre. Mis abogados los buscarán». «Que los busquen», dije, enderezándome y alisándome la falda. «Estaremos en mi casa de campo de San Miguel, la que tú llamas choza. Ahí es donde esos niños aprenderán lo que es una familia, algo que tú olvidaste hace mucho tiempo». Me giré hacia Mariana, que me miraba como si yo fuera un ángel vengador. «Levántate, muchacha», le ordené con suavidad. «Deja de llorar. Tenemos que hacer maletas. Nos vamos a casa». Mariana asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Cargó a Teo en un brazo y tomó a Leo de la mano. Salimos del despacho sin mirar atrás. Roberto se quedó allí, sentado en su trono de cuero, rodeado de sus millones y de sus libros, más solo que nunca en su vida. La vieja camioneta que usábamos para los jardineros avanzaba dando tumbos por el camino de tierra que llevaba a mi casa de campo en San Miguel. No habíamos querido usar ninguno de los coches de lujo del garaje. Sentíamos que, al salir de aquella mansión, teníamos que dejar atrás todo lo que oliera a Roberto y a su dinero. Conducía Mariana. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando el paisaje árido que pasaba por la ventana, mientras que atrás, en los asientos viejos y gastados, los gemelos dormían profundamente, abrazados el uno al otro. El estrés del día los había dejado exhaustos. «¿Cree que vendrá por nosotros, doña Teresa?», preguntó Mariana, sin apartar la vista de la carretera. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. «Vendrá», aseguré, suspirando. «Es un Valdés. Son tercos como mulas, pero no vendrá hoy. Hoy tiene que lamerse las heridas. Su orgullo está herido de muerte, y eso duele más que una bala para un hombre como él». Llegamos a la casa de campo al atardecer. Era una construcción sencilla, de muros de adobe y techo de tejas rojas, rodeada de un jardín silvestre que nada tenía que ver con los prados cuidados con manicura de la hacienda. Aquí las flores crecían donde querían y los árboles daban sombra sin pedir permiso. Al bajar, el aire se sentía diferente, más ligero. Mariana cargó a los niños dormidos hasta la habitación de invitados, acostándolos en la gran cama con colchas de retazos que yo misma había cosido años atrás. Esa noche, mientras Mariana preparaba una cena sencilla de huevos y tortillas en la cocina rústica, me senté en el porche a ver las estrellas. No podía dejar de pensar en mi hijo. Lo había dejado solo. Sabía que era lo necesario, el amor duro que dicen los psicólogos, pero mi corazón de madre sangraba. A 50 kilómetros de allí, en la mansión sumida en las sombras, Roberto estaba viviendo su propio infierno. La casa estaba en silencio. Un silencio absoluto, denso, casi sólido. Ya no estaba el ruido de la televisión de los empleados, ni mis pasos arrastrando los pies por el pasillo, ni, por supuesto, las risas prohibidas que había escuchado esa tarde en el invernadero. Roberto se había servido un vaso de whisky, pero no se lo había bebido. Estaba sentado en el suelo de su despacho, con la corbata deshecha y la camisa arrugada. Había despedido al servicio temprano. Quería estar solo, o eso se decía a sí mismo. Se levantó, tambaleándose por el cansancio emocional, y caminó por la casa vacía como un espectro. Pasó por mi habitación, vacía. Pasó por la cocina, fría y limpia. Sus pasos lo llevaron, casi sin querer, de vuelta hacia la zona del jardín interior, cerca de la entrada del invernadero. La puerta de cristal estaba abierta, tal como la habíamos dejado en nuestra huida. Roberto entró. La luz de la luna entraba por los cristales, bañando las plantas en una luz plateada y fantasmal. El aire todavía olía a humedad y a tierra mojada, pero también había otro olor, muy tenue. Olor a jabón de bebé y a talco. Caminó por el sendero de piedras. Su zapato tropezó con algo duro. Miró hacia abajo. Allí, medio oculto bajo una hoja gigante de monstera, había un pequeño objeto rojo. Roberto se agachó y lo recogió. Era un cochecito de metal, un juguete barato,
despintado en los bordes por el uso rudo. Le faltaba una de las ruedas traseras. Lo sostuvo en la palma de su mano. Era pequeño, insignificante, un pedazo de chatarra que en su vida anterior habría mandado barrer a la basura. Pero ahora le pesaba como si fuera de plomo. Recordó al niño, Teo, o era Leo, empujando ese cochecito por el borde de la fuente. Recordó la risa. Y luego, el recuerdo más doloroso de todos le golpeó sin piedad, el abrazo, la sensación de esos bracitos firmes rodeando su pierna, el calor húmedo de su cuerpo pequeño, la confianza absoluta con la que le había dicho «papá». Roberto apretó el cochecito en su puño hasta que los bordes metálicos se le clavaron en la piel. «Papá», susurró él a la oscuridad, probando la palabra en sus propios labios. Sonaba extraña, ajena. Él no era un papá. Él era un empresario, un viudo, un hombre serio. Pero la evidencia estaba en su mano. Tenía hijos, hijos vivos, hijos que respiraban, que jugaban, que tenían miedo y que tenían su misma cara. De repente, la furia que lo había sostenido durante las últimas horas se evaporó, dejándolo vacío y vulnerable. La negación se derrumbó. Roberto Valdés, el hombre que no había llorado en el funeral de su esposa porque tenía que ser fuerte para la prensa, se dobló por la mitad. Un sollozo ronco, feo, escapó de su pecho. Y luego otro, y otro. Cayó de rodillas en el mismo lugar donde horas antes había rechazado a su propia sangre. Lloró con la cara pegada a la tierra húmeda, aferrando el cochecito rojo contra su pecho como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Lloró por Lucía, por la mentira, por los 3 años perdidos y, sobre todo, lloró por la vergüenza de saberse indigno del amor inocente que ese niño le había ofrecido. La soledad de la mansión ya no era paz, era una condena. Y por primera vez en 4 años, Roberto entendió que todo el dinero del mundo no podía comprar lo que acababa de echar de su casa. En la casa de campo, mientras yo apagaba la luz del porche, sentí un escalofrío, como si, a la distancia, pudiera sentir el dolor de mi hijo rompiendo su cascarón. «Buenas noches, doña Teresa», me dijo Mariana desde la puerta, con los ojos hinchados pero serenos. «Descansa, hija», le respondí. «Mañana será un día largo». «¿Cree que volverá?», preguntó ella de nuevo, con la voz llena de duda. Miré hacia el horizonte oscuro, hacia donde sabía que mi hijo estaba luchando con sus demonios. «Volverá», dije, más para convencerme a mí misma que a ella. Pero la pregunta no es si volverá, Mariana. La pregunta es, ¿qué hombre será cuando llegue aquí? ¿El padre que esos niños necesitan o el tirano que conocimos hoy? Y de eso solo Dios y su conciencia tienen la respuesta. Apagué la luz, dejando al mundo en tinieblas, mientras en la mansión un hombre lloraba abrazado a un juguete roto, comenzando el doloroso camino de regreso a la humanidad. Pasaron 3 días, 3 días eternos en los que el cielo de la ciudad se tornó gris plomo, como si el clima hubiera decidido acompañar el luto viviente que habitaba en la mansión Valdés. Yo me enteré de lo que sucedió en esas horas oscuras mucho después, cuando el orgullo de mi hijo ya se había hecho pedazos. Pero puedo imaginar cada segundo con la claridad de quien conoce al monstruo que ella misma crió. Roberto no se quedó llorando en el suelo del invernadero para siempre. Al amanecer del día siguiente, el Roberto Valdés empresario tomó el control de nuevo. Se duchó, se afeitó con precisión quirúrgica, se puso su mejor traje italiano color carbón y se fue a la oficina. Necesitaba papeles. Necesita hechos. Necesitaba que la ciencia le dijera lo que su corazón ya sabía, pero su mente se negaba a aceptar. El miércoles por la tarde, el licenciado Montemayor, el abogado de la familia de toda la vida, entró en su despacho del piso 40. Llevaba un sobre amarillo sellado con lacre rojo. El aire acondicionado zumbaba en la oficina, manteniendo el ambiente a unos gélidos 18 grados, perfectos para conservar cadáveres o corazones rotos. «Los resultados del laboratorio genético, don Roberto», dijo Montemayor, dejando el sobre el cristal inmaculado del escritorio.
No se sentó. Nadie se sentaba ante Roberto en esos días. Mi hijo miró el sobre. No lo abrió de inmediato. Giró su silla hacia el ventanal que dominaba toda la Ciudad de México bajo la lluvia. «¡Ábrelo tú!», ordenó sin voltearse. Escuchó el rasgado del papel, el sonido seco de las hojas al desdoblarse, un carraspeo nervioso del abogado. «¿Y bien?», preguntó Roberto, mirando su propio reflejo fantasmal en el vidrio. «La probabilidad de paternidad es del 99,98%, señor. Son sus hijos, sin lugar a dudas. Genéticamente son copias suyas». Roberto cerró los ojos. Un suspiro largo empañó el cristal frente a él. Ya no había escapatoria. No era una estafa. No era un truco. Era padre. «¿Qué hago, Montemayor?», preguntó, y por primera vez en años, el abogado escuchó inseguridad en la voz del tiburón de las finanzas. «Tiene dos opciones, señor», respondió el abogado, eligiendo sus palabras con cuidado. «Puede ignorarlos, pasar una manutención anónima y dejar que su madre, doña Teresa, y la señorita Mariana los críen en el campo. Legalmente cumpliría». Roberto apretó los puños. «¿Y la segunda?». «Reclamarlos. Pero le advierto, señor, su madre me llamó esta mañana. Me dijo que si usted intenta pelear la custodia legal para quitárselos a Mariana por la fuerza, ella testificará en su contra. Dirá que usted no es apto emocionalmente, y con el incidente del invernadero, un juez podría creerle. Perdería ante la opinión pública. Sería el millonario sin corazón que abandonó a sus hijos secretos. Las acciones de la empresa se desplomarían». Roberto giró la silla violentamente. «¿Mi propia madre amenazó con destruirme?». «Su madre amenazó con salvarlo de sí mismo, señor», corrigió Montemayor con una valentía suicida. «Si no actúa ahora, si no va a buscar a esos niños, los perderá para siempre. Y esta vez no será culpa del destino ni de una enfermedad. Será culpa suya». Esa misma tarde, bajo una tormenta que amenazaba con inundar las carreteras, Roberto subió a su sedán blindado. No llamó al chofer. Condujo él mismo. Sus manos apretaban el volante de cuero con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Condujo hacia San Miguel, hacia mi choza. No iba por amor, se decía a sí mismo mientras los limpiaparabrisas luchaban contra el aguacero. Iba por deber. Iba porque era un Valdés, y los Valdés no dejan cabos sueltos. Iba para poner orden, para explicarle a Mariana cuáles serían las reglas del juego a partir de ahora. Pero la verdad, esa que él escondía bajo 7 llaves, era que iba porque el silencio de su mansión se había vuelto ensordecedor. Llegó al anochecer. Estacionó el auto lejos, bajo la sombra de unos encinos viejos, para que no lo viéramos llegar. Caminó bajo la lluvia, arruinando sus zapatos de suela de cuero en el barro del camino. Se acercó a la casa como un ladrón, como un espía en territorio enemigo. La luz cálida y amarilla de las ventanas contrastaba con la oscuridad fría del exterior. Roberto se acercó a la ventana del salón, esquivando los rosales salvajes que arañaron su traje. Miró hacia adentro, y lo que vio lo detuvo en seco. No estábamos cenando. Estábamos en la alfombra de la sala, frente a una pequeña chimenea encendida. Mariana estaba sentada con las piernas cruzadas y los gemelos, Leo y Teo, estaban en pijama, con el cabello húmedo recién bañados, arrodillados frente a ella. Roberto pegó la cara al vidrio mojado, aguantando la respiración. Mariana tenía las manos juntas en posición de oración. Los niños la imitaban torpemente, cerrando los ojos con fuerza, haciendo muecas de concentración adorable. «A ver, mis amores, repitan conmigo», dijo Mariana. Su voz se filtraba apenas a través del cristal viejo, pero Roberto pudo leer sus labios y escuchar el murmullo. «Angelito de la guarda». Empezaron los niños al unísono. «Cuida a mi mamá Lucía, que está en el cielo», siguió Mariana. «Cuida a mamá Cía», balbucearon ellos. Roberto sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de su esposa en boca de esos pequeños desconocidos. Pero lo que siguió lo dejó helado. «Y cuida mucho a papá Roberto», dijo Mariana, abriendo un ojo para asegurarse de que los niños repetían. «Y cuida a papá Beto».
dijo Teo. A papá grande, dijo Leo. Que no esté triste, continuó Mariana, con una dulzura infinita. Que sepa que lo queremos, aunque él todavía no sepa querernos a nosotros. Amén. Amén, gritaron los niños y se lanzaron sobre Mariana para hacerle cosquillas. Afuera, bajo la lluvia, Roberto se quedó petrificado. El agua le corría por la cara, mezclándose con algo más salado y caliente que brotaba de sus ojos. Había ido allí esperando encontrar a una mujer resentida que envenenaba la mente de sus hijos contra el padre malvado. Había ido preparado para una batalla legal, para gritos y exigencias de dinero. En cambio, encontró a una mujer que enseñaba a sus hijos a rezar por el hombre que la había echado a la calle como a un perro. Roberto se apoyó contra la pared de adobe de la casa. Se sintió pequeño. Se sintió sucio. Toda su riqueza, todo su poder, no valían nada comparado con la dignidad de esa mujer, vestida con ropa humilde, dentro de esa casa sencilla. No se atrevió a tocar la puerta. No tenía derecho. Dio media vuelta para regresar al auto, derrotado por la bondad ajena. Pero el destino, o tal vez la misma Lucía desde el cielo, decidió que esa noche no terminaría en silencio. A la mañana siguiente, Roberto no se había ido. Había pasado la noche en su coche, incómodo, con el traje arrugado y el cuerpo dolorido, vigilando la casa desde la distancia. Necesitaba verlos una vez más antes de decidir qué hacer. Necesitaba saber si lo que había visto la noche anterior era real. El sol salió brillante después de la tormenta, lavando el campo con una luz dorada. Yo estaba en la cocina preparando café, y Mariana había salido al jardín delantero a tender la ropa húmeda de los niños. Los gemelos jugaban cerca de ella, persiguiendo gallinas. Roberto bajó del auto. Se alisó el saco, aunque sabía que su aspecto era lamentable. Barba de un día, ojeras profundas, barro en los zapatos. Caminó hacia la cerca de madera que delimitaba la propiedad. Entonces, Leo lo vio. El niño estaba jugando con un palo cerca del viejo roble que dominaba la entrada. Alzó la vista y vio la figura oscura parada junto al camino. Sus ojos se abrieron como platos. ¡Papá!, gritó señalando con el dedo. Mariana, que estaba de espaldas colgando una sábana, no lo escuchó por el viento. Leo, en su lógica de 3 años, pensó que si subía alto, papá lo vería mejor. Papá vendría a buscarlo si él era grande y alto como un superhéroe. El niño corrió hacia el roble. Las ramas bajas eran fáciles de alcanzar, incluso para un pequeño aventurero como él. Roberto lo vio correr. Vio cómo el niño se agarraba a la corteza rugosa y comenzaba a trepar con una agilidad sorprendente. ¡Espera!, gritó Roberto desde el camino, alzando la mano. ¡No subas ahí! Pero el viento se llevó sus palabras. Leo siguió subiendo, riendo, mirando hacia donde estaba su padre para asegurarse de que lo observaba. Quería impresionarlo. Quería que ese gigante serio sonriera como Mariana. «¡Mírame, papá!», gritó Leo, poniéndose de pie sobre una rama gruesa a casi 2 metros del suelo. «¡Bájate!», bramó Roberto, echando a correr hacia la puerta de la cerca. El pánico le inyectó adrenalina en las venas. En ese momento, Mariana se giró. Vio a Roberto corriendo como un loco. Vio a Leo saludando desde las alturas. «¡Leo, no!», el grito de Mariana fue desgarrador. El niño se asustó por el grito de su nana. Dio un paso en falso. La suela de su zapatilla resbaló en la madera que aún estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior. El tiempo se detuvo. Yo, que miraba por la ventana de la cocina con la taza de café en la mano, vi la escena en cámara lenta. Vi el piecito resbalar. Vi la carita de triunfo transformarse en terror puro. Vi las manos pequeñas tratando de agarrarse al aire. ¡Crack! El sonido de la rama rompiéndose se mezcló con el golpe seco, sordo y terrible del cuerpo pequeño impactando contra la tierra dura y las raíces salientes del árbol. «Leo». El silencio que siguió al golpe duró 1 segundo, pero pareció un siglo. Luego, el llanto. Un alarido de dolor agudo que rompió la paz de la mañana. La puerta de la cerca estaba cerrada con un candado oxidado.
Roberto no buscó la llave. No saltó. Se lanzó contra la madera vieja con el hombro por delante, con la fuerza de un toro embistiendo. La madera astillada cedió con un estruendo, rompiéndose bajo la desesperación de un padre. Roberto cayó al suelo del otro lado, se levantó sin importarle el dolor en su propio hombro y corrió los 10 metros que le faltaban. Llegó antes que Mariana. Leo estaba tirado en una posición antinatural sobre el pasto. Su pierna derecha estaba doblada en un ángulo que me revolvió el estómago solo de verlo desde la ventana. Había sangre. Un corte feo en la frente manaba sangre roja y brillante que le cubría el ojo y la mejilla. Roberto se arrodilló en el barro. No le importó su traje de $3,000. No le importó la sangre. «No te muevas, hijo, no te muevas», gritaba Roberto, con la voz quebrada por el terror. Sus manos, esas manos que firmaban cheques millonarios y cerraban tratos globales, temblaban incontrolablemente mientras flotaban sobre el cuerpo del niño sin saber dónde tocar para no hacerle daño. Mariana llegó derrapando en el pasto, cayendo de rodillas al otro lado. «¡Mi bebé! ¡Ayuda!», lloraba ella, tratando de limpiar la sangre de la frente con su delantal. El niño gritaba, llamando a su mamá, llamando a su nana, llamando a cualquiera que le quitara el dolor. Su piel se estaba poniendo grisácea por el shock. «Hay que llevarlo al hospital. ¡Ya!». Roberto reaccionó. El instinto de supervivencia reemplazó al pánico. Se quitó el saco del traje en un movimiento fluido y lo tendió sobre el suelo húmedo. Con una delicadeza que nadie hubiera creído posible en él, levantó a Leo. El niño gritó de dolor al ser movido, un sonido que se clavó en el corazón de Roberto como un cuchillo caliente. Lo tengo. «Ya pasó, papá te tiene», murmuraba Roberto contra el oído del niño, pegándolo a su camisa blanca de seda, que en segundos se tiñó de rojo carmesí y marrón tierra. «¡Sube al auto!», me gritó Roberto al verme salir de la casa. «Tú conduce. Yo no puedo soltarlo». Yo, con mis 68 años y mis rodillas doloridas, corrí hacia su auto deportivo. Mariana subió atrás con Teo, que lloraba en silencio, aterrorizado. Roberto se sentó en el asiento del copiloto con Leo en brazos, acunándolo, protegiendo esa pierna rota con su propio cuerpo para que los baches del camino no lo lastimaran más. Arranqué el motor. El coche rugió. «¡Acelera, mamá!», ordenó Roberto, mirando la cara pálida de su hijo que empezaba a perder la conciencia. «Si le pasa algo, juro por Dios que quemo el mundo entero». Salimos disparados por el camino de tierra, levantando una nube de polvo detrás de nosotros. Roberto no dejaba de besar la frente ensangrentada del niño, manchándose los labios de sangre, susurrando promesas desesperadas. «No te duermas, Leo. Mírame. Soy papá. Papá está aquí. Te voy a comprar todos los juguetes del mundo, pero no te duermas. Por favor, hijo, no me hagas esto. No te vayas tú también». En ese momento, mientras el coche devoraba kilómetros hacia la ciudad, el Roberto arrogante murió definitivamente. En ese asiento de cuero manchado de sangre, nació un padre aterrorizado, dispuesto a dar su vida, su fortuna y su alma a cambio de que ese pequeño corazón siguiera latiendo contra su pecho. El hospital privado Santa Fe era un lugar de silencios costosos y suelos tan brillantes que parecían espejos de agua, pero nuestra llegada rompió esa paz aséptica con la violencia de un huracán. Entré derrapando el coche en la zona de urgencias, ignorando al guardia de seguridad que nos hacía señas para que nos detuviéramos. Antes de que pudiera apagar el motor, Roberto ya había pateado la puerta para abrirla. Salió corriendo con Leo en brazos, gritando como un loco, con la camisa empapada en sangre que ya empezaba a secarse y oscurecerse, pegándose a su piel. «¡Un médico!», bramaba mi hijo, con una desesperación que hacía que las enfermeras de la recepción se levantaran de un salto. «Necesito un médico ahora mismo. Mi hijo se muere». Ver a Roberto Valdés, el hombre que solía aparecer en las portadas de Forbes con trajes impecables y mirada de hielo, convertido en ese ser humano desaliñado, sucio de barro y sangre, con la cara desencajada por el terror, fue algo que paralizó a todo el vestíbulo. Una camilla apareció de la nada.
Manos enguantadas le arrancaron al niño de los brazos. «Cuidado con su pierna, tiene la pierna rota», sollozó Roberto, intentando seguir la camilla hacia los quirófanos, pero un guardia robusto le puso una mano en el pecho para detenerlo. «No puede pasar de aquí, señor. Los doctores se encargarán». «Es mi hijo. No lo voy a dejar solo». Roberto intentó empujar al guardia, dispuesto a pelear a puñetazo limpio si era necesario. Tuve que intervenir. Le agarré del brazo, clavándole mis uñas con fuerza para traerlo de vuelta a la realidad. Mariana estaba a nuestro lado, temblando como una hoja, abrazada al otro gemelo, Teo, que miraba todo con ojos enormes y asustados, sin entender por qué se habían llevado a su hermano. «Déjalos trabajar, Roberto», le dije, con voz dura pero firme. «Si entras ahí, solo vas a estorbar. Si quieres ayudarlo, reza. Es lo único que nos queda ahora». Roberto se detuvo. Miró las puertas batientes por donde había desaparecido la camilla y luego se miró las manos vacías, manchadas de la sangre de su propio hijo. Se derrumbó. No cayó al suelo, pero su espíritu sí. Caminó como un zombi hacia las sillas de plástico duro de la sala de espera y se dejó caer, cubriéndose la cara con las manos. Pasaron las horas. El tiempo en los hospitales no se mide en minutos, sino en latidos de ansiedad. Mariana se había sentado en un rincón, lejos de Roberto. Mecía a Teo, que finalmente se había quedado dormido por el agotamiento, y lloraba en silencio. Ella se sentía culpable. Lo veía en sus hombros hundidos. Pensaba que era su culpa por no haber vigilado mejor, por haber gritado y asustado al niño. Yo observaba a mi hijo. Roberto no se había movido en 2 horas. La sangre seca en su camisa era un recordatorio constante de su fragilidad. De repente, se levantó. Pensé que iba a volver a gritar a las enfermeras, a exigir resultados con su arrogancia habitual. Pero no. Caminó hacia la máquina de café automática del pasillo. Sacó 2 vasos de café aguado y humeante. Se giró y caminó, no hacia mí, sino hacia Mariana. Se detuvo frente a ella. Mariana se encogió, esperando un regaño, un insulto, una acusación. Esperaba que él le dijera: «¿Ves? Te dije que eras una inútil». Pero Roberto se agachó. Se puso en cuclillas para quedar a la altura de ella, ignorando el dolor de sus propias rodillas y el barro en sus pantalones. Le extendió uno de los vasos de café. «Tómatelo», dijo. Su voz estaba ronca, rota por el llanto que había tragado. «Tiene mucha azúcar. Te ayudará con el shock». Mariana levantó la vista, sorprendida, con las pestañas húmedas. Tomó el vaso con manos temblorosas. Sus dedos rozaron los de él. «Perdóneme, don Roberto», susurró ella, y se le quebró la voz. «Fue mi culpa. Debí haber corrido más rápido. Debí...» «No», la cortó Roberto. «Y lo que dijo a continuación quedará grabado en mi memoria hasta el día que me muera. No fue tu culpa, fue la mía». Roberto miró al suelo, avergonzado. «El niño subió a ese árbol para que yo lo viera. Quería impresionarme a mí, porque yo fui un idiota que lo rechazó ayer. Si yo lo hubiera abrazado cuando corrió hacia mí en el invernadero, él no habría sentido la necesidad de ser un superhéroe hoy para ganar mi atención». Hubo un silencio profundo entre los dos. El ruido de los monitores y los carritos de medicina parecía lejano. «Gracias», dijo Roberto de repente. Mariana lo miró confundida. «¿Gracias?» «Gracias por mantenerlos vivos», repitió él, mirándola a los ojos con una intensidad nueva. «Cuando te grité en el despacho, cuando te dije que me habías robado 3 años, estaba hablando desde el egoísmo. Hoy, cuando lo vi caer, entendí que si no fuera por ti, por tu valentía de esconderte en la sierra, por tu sacrificio de vivir en la pobreza para protegerlos, hoy no tendría a quién llevar al hospital. Estarían muertos como Lucía». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Roberto, limpiando un camino a través de la suciedad en su cara. «Tú eres la madre de mis hijos, Mariana. No biológicamente, tal vez, pero en todo lo que importa, lo eres. Y yo soy un extraño que tiene mucho que aprender». Mariana dejó el café en el suelo y con un impulso que solo nace del perdón verdadero, puso su mano sobre la mano de Roberto.
Ellos tienen mucho amor para dar, señor. Solo necesita dejarse querer. En ese momento, las puertas se abrieron. Un médico con bata verde salió, buscando con la mirada. ¿Familiares de Leo Valdés? Roberto se puso de pie de un salto, como impulsado por un resorte. Mariana también se levantó, apretando a Teo contra su pecho. «Soy su padre», dijo Roberto. Fue la primera vez que lo dijo con orgullo, sin miedo, sin dudas. «El niño está bien», dijo el médico, y sentí cómo el aire volvía a entrar en mis pulmones. «Tiene una fractura de tibia y peroné. Hemos tenido que ponerle clavos, pero sanará». El golpe en la cabeza fue escandaloso por la sangre, como suelen ser las heridas en el cuero cabelludo, pero no hay daño cerebral. Tiene una conmoción leve. Se quedará en observación un par de días, pero es un niño fuerte, muy fuerte. Roberto cerró los ojos y exhaló, dejando caer la cabeza hacia atrás. «Gracias a Dios», susurró. Se giró hacia nosotros. Por primera vez en 4 años, la máscara de hielo había desaparecido por completo. Lo que quedaba era un hombre agotado, sucio, pero vivo. «Vamos a verlo», dijo Roberto, y extendió la mano. No hacia mí, hacia Mariana. Y así, caminando juntos por el pasillo aséptico, el millonario y la criada cruzaron el umbral hacia la habitación donde su hijo los esperaba, unidos no por la sangre, sino por el espanto de casi perder lo que más amaban. La paz, sin embargo, es un lujo que la gente rica rara vez puede disfrutar por mucho tiempo. El mundo exterior, voraz y cruel, siempre encuentra una manera de colarse por las rendijas. Mientras Leo dormía bajo los efectos de la anestesia, con su piernecita enyesada y elevada, y Roberto le acariciaba el pelo con una devoción casi religiosa, el teléfono en mi bolso comenzó a vibrar. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Lo saqué con irritación. Era Montemayor, el abogado. «¿Qué pasa ahora?», susurré, saliendo al pasillo para no despertar al niño. «Doña Teresa, tenemos un problema grave». Un código rojo. La voz del abogado sonaba al borde del pánico. «Encienda la televisión. O mire su teléfono. Estamos en todos lados». Sentí un frío en el estómago. Caminé hacia la sala de espera donde había una pantalla colgada en la pared, sintonizada en un canal de noticias 24 horas. Ahí estaba, en la franja roja de Última Hora. ¿El secreto oscuro de Roberto Valdés? Millonario llega al hospital cubierto de sangre con un niño misterioso. Las imágenes eran borrosas, tomadas con un celular por alguien en la sala de espera o quizás por un enfermero indiscreto. Se veía a Roberto, sucio y desesperado, gritando por ayuda. Se veía a Mariana llorando. Se veían los rostros de los gemelos. «Alguien filtró la información desde adentro del hospital», dijo Montemayor en mi oído. «Pero eso no es lo peor. Vargas, el socio minoritario de Roberto, el que ha estado intentando comprar la empresa hostilmente, está aprovechando el caos. Ha lanzado un comunicado diciendo que Roberto está mentalmente inestable, que tiene una familia ilegítima oculta y que ocultó la existencia de herederos para defraudar al fisco. Las acciones han caído un 12% en la última hora. Los periodistas están rodeando el hospital». Colgué el teléfono. Miré por la ventana del pasillo que daba a la calle. Efectivamente, abajo, en la entrada principal, había un enjambre de camionetas de televisión, luces y fotógrafos que parecían buitres esperando la carroña. Entré a la habitación. Roberto estaba sentado en el borde de la cama, sosteniendo la mano de Leo. Mariana estaba en un sillón, con Teo dormido en su regazo. Parecían una pintura de la Sagrada Familia, moderna y dolorosa. «Roberto», dije suavemente. Él me miró, vio mi cara y supo que la burbuja se había roto. «¿Qué pasa?» «La prensa está abajo. Vargas ha filtrado todo. Dicen que son hijos bastardos. Dicen que tú estás loco. Dicen que Mariana es tu amante secreta y que todo esto es un escándalo sucio». Roberto soltó la mano de su hijo con suavidad y se puso de pie. Su rostro se endureció, pero no era la dureza fría de antes, era la dureza del acero templado al fuego. Mariana se despertó con el ruido. «¿Señor?», preguntó, asustada al ver su expresión.
Quédate aquí, Mariana. Cierra la puerta con seguro. Que nadie entre, ordenó él. ¿A dónde vas?, le pregunté, bloqueándole el paso. A terminar con esto. Roberto, mírate, le señalé su ropa. Estás cubierto de sangre y barro. Pareces un vagabundo. No puedes salir así ante las cámaras. Te destrozarán. Deja que Montemayor maneje esto. Roberto se miró la camisa manchada. Pasó la mano por la mancha roja sobre su corazón, donde había apoyado la cabeza de Leo. No, dijo, y había una extraña calma en su voz. Esta sangre es la sangre de mi hijo. Es la medalla más importante que he llevado en mi vida. Más que cualquier traje italiano. Voy a salir así. Quiero que me vean así. Roberto. Intenté detenerlo, pero él ya me había pasado por el lado. Caminó por los pasillos del hospital con paso firme. Yo lo seguí, arrastrando mi bastón, intentando mantener el ritmo. Bajamos en el ascensor. El silencio en la cabina era eléctrico. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, el flash de las cámaras fue cegador. El ruido de las preguntas era ensordecedor. «Señor Valdés, ¿es cierto que tiene hijos bastardos? Señor Valdés, ¿quién es la mujer? Señor Valdés, ¿mató usted a su esposa?» Los guardias de seguridad intentaron formar una barrera, pero Roberto los apartó. Salió al frente, bajo la marquesina del hospital, enfrentando a la jauría. Las luces iluminaron su figura desastrosa. El hombre más rico del país, pareciendo un superviviente de una guerra. El silencio se hizo poco a poco, producto del shock de verlo en ese estado. «¡Sí!», gritó Roberto. Su voz resonó sin necesidad de micrófono. «¡Sí, tengo hijos!». El murmullo estalló de nuevo, pero él levantó una mano, imperioso, y todos callaron. «Durante 3 años», comenzó, y su voz bajó un tono, volviéndose peligrosamente íntima. «Viví en la oscuridad. Creí que mi vida había terminado con la muerte de mi esposa Lucía, pero estaba equivocado. Ella me dejó el regalo más grande que un hombre puede recibir». Roberto miró directamente a una de las cámaras de televisión, como si le hablara a Vargas, a sus enemigos y al mundo entero. «Esos niños que están arriba no son bastardos, son mis hijos, Leo y Teo Valdés. Son los herederos legítimos de todo lo que tengo. Y la mujer que está con ellos, Mariana, no es mi amante, es la mujer más valiente que he conocido. Ella los protegió cuando yo no pude. Ella los salvó de gente como ustedes y de gente como mis enemigos, que no tienen escrúpulos en atacar a bebés para ganar dinero». Roberto dio un paso adelante, acercándose a los micrófonos, desafiante. «Hoy, mi hijo Leo se cayó porque quería alcanzarme. Quería que su padre lo viera, y casi muere por ello. Esta sangre en mi camisa es suya. Y juro por esta sangre que a partir de hoy, quien se atreva a escribir una sola palabra sucia sobre ellos, quien se atreva a mirar mal a Mariana, o quien intente cuestionar el derecho de mis hijos a llevar mi apellido, me encontrará de frente. Y les aseguro que no querrán ver al Roberto Valdés padre cuando se enfada». Hizo una pausa, mirando a los periodistas uno por uno, con ojos de fuego. «Ahora, apártense de mi camino. Tengo que volver con mi familia». Dio media vuelta y caminó de regreso hacia las puertas de cristal. Nadie se movió. Nadie hizo una pregunta más. El silencio era de respeto, o quizás de miedo. Yo estaba esperándolo junto al ascensor. Tenía lágrimas en los ojos. Nunca, ni en el día de su boda, ni cuando ganó su primer millón, me había sentido tan orgullosa de él. «Bien hecho, mijo», le dije, tocándole el brazo. Roberto suspiró, y por un momento le temblaron las piernas. Se apoyó en la pared del ascensor mientras subíamos. «¿Crees que Mariana me perdone algún día por exponerla a todo esto?», preguntó. «Mariana ya te perdonó en el momento en que te vio llorar por Leo», le respondí. «Ahora lo difícil no es la prensa, Roberto. Lo difícil es aprender a cambiar pañales y a curar pesadillas». Las puertas se abrieron en el piso de pediatría. Roberto se arregló la camisa manchada, se pasó la mano por el pelo y sonrió levemente. «Pues habrá que aprender», dijo. Y con ese paso firme, Roberto Valdés dejó de ser el viudo millonario para convertirse en papá
a tiempo completo, listo para enfrentar la batalla más dulce de su vida: ganar el corazón de los dos pequeños extraños que llevaban sus ojos y su sangre. El regreso a la mansión Valdés no fue el desfile triunfal que las revistas de sociedad esperaban. No hubo música, ni fiestas, ni globos en la entrada. Fue una operación silenciosa y blindada, ejecutada 2 días después de la rueda de prensa, cuando los médicos finalmente firmaron el alta de Leo. El convoy de 3 camionetas negras atravesó las puertas de hierro forjado de la hacienda bajo un sol de mediodía que hacía brillar el asfalto. Yo iba en el primer vehículo con el equipo de seguridad. Roberto, Mariana y los niños iban en el segundo. Una fortaleza rodante a prueba de balas y de miradas curiosas. Cuando los autos se detuvieron frente a la escalinata principal, el servicio doméstico completo estaba formado en 2 filas perfectas. Cocineras, jardineros, doncellas y el viejo mayordomo, todos con sus uniformes impecables, esperaban con una mezcla de curiosidad y terror. Habían visto las noticias. Sabían que el patrón volvía cambiado, pero no sabían cuánto. La puerta de la camioneta se abrió. Primero bajó Roberto. Ya no llevaba el traje manchado de sangre. Vestía unos vaqueros oscuros y una camisa azul remangada, algo que nadie en esa casa lo había visto usar en una década. Se dio la vuelta y extendió los brazos. Mariana bajó primero, cargando a Teo. Luego, con sumo cuidado, Roberto sacó a Leo, quien llevaba su pierna escayolada, llena de garabatos de colores que las enfermeras le habían pintado. El niño se aferró al cuello de su padre con una confianza nueva, una que se había forjado en las noches de hospital, donde Roberto no se había separado de su lado ni para ir al baño. Roberto se paró frente a sus empleados. El silencio era absoluto, solo roto por el canto de los pájaros en los jardines. «Escúchenme bien todos», dijo Roberto. Su voz no era la del tirano que gritaba por una mancha en la alfombra. Era firme, pero tranquila. «Quiero presentarles a mis hijos, Leo y Teo Valdés». Hubo un murmullo colectivo, una ola de asombro que recorrió la fila. Ver el parecido físico era impactante en persona. Eran pequeños Robertos. «A partir de hoy», continuó él mirando a cada empleado a los ojos, «la prioridad de esta casa no es el orden, ni el silencio, ni la limpieza de los cristales. La prioridad son ellos. Si un jarrón Ming se rompe porque están jugando, se barre y se tira. Si corren por el pasillo y ensucian la alfombra persa, se limpia y punto. No quiero escuchar un no dirigido a estos niños, a menos que su seguridad esté en peligro. ¿Entendido?» «Sí, señor Valdés», respondieron todos al unísono, con las voces temblorosas. «Y una cosa más». Roberto dio un paso atrás y tomó la mano de Mariana, que intentaba esconderse detrás de él, abrumada por la atención. «Esta es la señorita Mariana. No es la nueva niñera, no es la criada. Ella es la madre de mis hijos y la mujer gracias a la cual esta familia existe. Cualquier falta de respeto hacia ella será considerada una falta de respeto hacia mí, y será motivo de despido inmediato, sin liquidación. Ella tiene la autoridad absoluta en lo que respecta a la crianza de los niños. Lo que ella dice, se hace». Mariana se sonrojó violentamente, bajando la vista, pero vi cómo apretaba ligeramente la mano de Roberto en señal de agradecimiento. Entraron a la casa. Y ahí fue donde comenzó el verdadero choque de mundos. La mansión, diseñada para ser un museo de soledad, se sentía hostil para 2 niños de 3 años. Roberto lo notó de inmediato. Vio las esquinas afiladas de las mesas de cristal, las estatuas de bronce pesadas que podían caerse, los suelos de mármol resbaladizos. «Hay que cambiarlo todo», murmuró Roberto, mirando su propio salón como si fuera un campo de minas. «Mamá, llama a un decorador. Quiero alfombras gruesas, quiero protecciones en las esquinas. Quiero que quiten esas estatuas horribles antes de que alguno se abra la cabeza». Subieron a la planta alta. Roberto guió a Mariana no hacia el pasillo de servicio, sino hacia el ala este, la zona noble. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de invitados principal, la suite presidencial, que solo se usaba para socios internacionales. «Esta será tu habitación, Mariana».
dijo Roberto, abriendo la puerta. El cuarto era inmenso, con una cama con dosel, un balcón privado con vista a los viñedos y un baño con jacuzzi de mármol. Mariana se quedó parada en el umbral, negando con la cabeza. No, don Roberto, esto es demasiado. Yo no puedo dormir aquí. Es más grande que toda la casa de mi abuela. Me sentiré fuera de lugar. Déjeme estar en el cuarto de al lado de los niños, el de la nana. Roberto dejó a Leo suavemente en un sillón de terciopelo y se acercó a ella. Tú no eres la nana, Mariana. Deja de repetírtelo. Esa habitación de la que hablas es pequeña y oscura. Tú mereces esto. Mereces descansar en una cama donde no te duela la espalda. Mereces despertar y ver algo bonito. Por favor, acéptalo. No como un pago, sino como mi manera de pedirte perdón por haberte querido echar a la calle. Mariana miró la habitación y luego lo miró a él. Solo si los niños pueden dormir conmigo cuando tengan pesadillas, negoció ella. Roberto sonrió, una sonrisa genuina que le arrugó las comisuras de los ojos. Los niños pueden dormir donde quieran, incluso en mi cama si hace falta. Esa noche, la cena fue el evento que selló el cambio de régimen en la casa Valdés. Roberto ordenó que se sirviera en el comedor principal, en la mesa de caoba para 24 personas. Pero en lugar de sentarse en la cabecera lejana, hizo que pusieran los lugares todos juntos en un extremo. Fue un desastre encantador. Teo, que nunca había visto tantos cubiertos, agarró el tenedor de pescado y lo usó como catapulta para lanzar guisantes. Uno de ellos aterrizó directamente en la copa de vino tinto de Roberto. El mayordomo se tensó, esperando el estallido de furia del patrón. Mariana se levantó de un salto para regañar al niño. «Teo, eso no se hace. Pide perdón ahora mismo». El niño se encogió, asustado, pero Roberto miró el guisante flotando en su vino carísimo. Miró la cara de terror de su hijo. Y entonces hizo algo impensable. Agarró su propia cuchara, tomó un guisante de su plato y con un movimiento rápido de muñeca lo lanzó de vuelta, dándole a Teo suavemente en la nariz. El niño parpadeó, sorprendido, y luego estalló en una carcajada. «¡Guerra de comida!», gritó Leo desde su silla alta. En cuestión de segundos, el comedor solemne se llenó de risas, puré de papa volando y gritos de alegría. Yo observaba desde mi sitio, comiendo mi sopa con una sonrisa boba, viendo cómo mi hijo, el gran magnate, se limpiaba un trozo de zanahoria de la frente mientras reía a carcajadas con sus hijos. La mansión ya no estaba embrujada por la muerte. El fantasma de la tristeza había sido exorcizado por el caos de la vida. Sin embargo, cuando los niños se durmieron y la casa volvió al silencio, vi a Roberto salir al balcón, con una copa en la mano, mirando hacia la habitación de Mariana. Su rostro ya no tenía risa, sino una profunda y compleja melancolía. Había recuperado a sus hijos, sí, pero se estaba dando cuenta de que el corazón de la mujer que los cuidaba era un misterio que su dinero no podía resolver y que quizás, solo quizás, empezaba a importarle más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pasaron 3 semanas. La rutina se fue asentando en la casa Valdés como el polvo después de una tormenta, pero era una rutina extraña, un baile delicado entre dos mundos que intentaban fusionarse. Roberto intentaba trabajar desde casa. Había trasladado su cuartel general a la biblioteca para estar cerca de los niños, pero descubrió rápidamente que ser un CEO y un padre presente eran 2 trabajos a tiempo completo que chocaban violentamente. Una mañana de martes, Roberto estaba en una videoconferencia crítica con los inversores japoneses. La puerta de la biblioteca estaba cerrada, pero eso no significaba nada para 2 niños de 3 años que habían descubierto que los pomos de las puertas giraban si te colgabas de ellos. Señores, la proyección fiscal para el próximo trimestre indica un crecimiento del... estaba diciendo Roberto a la cámara, con su mejor voz de autoridad. De repente, la puerta se abrió de golpe. Teo entró corriendo, vestido solo con una camiseta de Superman y un pañal, perseguido por Leo que cojeaba rápido con su yeso nuevo, más ligero, y blandía una espada de plástico.
«¡Ríndete, villano!», gritó Leo. Los inversores japoneses se quedaron en silencio en la pantalla gigante. Roberto cerró los ojos un segundo, respirando hondo. Antes hubiera gritado. Antes hubiera despedido a alguien por permitir esa interrupción. Mariana apareció en la puerta un segundo después, con el cabello alborotado y cara de pánico. «¡Ay, Dios mío! ¡Perdón, perdón!», susurró ella, entrando agachada para no salir en cámara, intentando atrapar a los niños como si fueran gallinas escapadas. «Les dije que papá estaba trabajando». Teo, viendo a su madre, porque así la llamaba, aunque ella le corregía suavemente, decidió que el mejor refugio era el regazo de papá. Se trepó a las piernas de Roberto y se asomó a la cámara, saludando con la mano llena de chocolate. «¡Hola!», dijo el niño a los japoneses serios. Hubo un momento de tensión. Roberto miró a la pantalla, luego miró a su hijo en su regazo y finalmente miró a Mariana, que estaba congelada esperando la explosión. Roberto sonrió a la cámara. «Caballeros, les presento al verdadero presidente de la junta directiva. Como verán, es muy exigente con los tiempos de descanso. Sugiero que retomemos esto en 1 hora». Cerró la laptop sin esperar respuesta. Mariana soltó el aire que tenía contenido. «Lo siento tanto, Roberto. Me distraje un segundo calentando la leche y se escaparon. Son muy rápidos». Roberto no la regañó. En cambio, limpió el chocolate de la mejilla de Teo con su pulgar. «No te disculpes. Esa reunión era aburridísima de todos modos». Además, levantó la vista hacia ella, y sus miradas se cruzaron con una intensidad que hizo que Mariana diera un paso atrás. «Me gusta verlos aquí. Me gusta que no tengan miedo de entrar». Esa noche, después de que los niños cayeron rendidos, Roberto encontró a Mariana en la terraza trasera. Ella estaba doblando ropa pequeña, con esa eficiencia mecánica de quien ha trabajado toda su vida. La luz de la luna iluminaba su perfil, suavizando sus rasgos cansados pero hermosos. Roberto se acercó. Llevaba 2 copas de vino. «¿Puedo?», preguntó, ofreciéndole una. Mariana dudó, pero aceptó. «Gracias, señor». «Roberto», corrigió él. «Por favor, deja de llamarme señor. Eres la madre de mis hijos. Dormimos bajo el mismo techo. Comemos en la misma mesa. El señor crea una distancia que ya no quiero que exista». Se sentó en una silla de mimbre frente a ella. Mariana se sentó en el borde, tensa. «Mariana», empezó él girando la copa en sus manos. «He estado pensando. Esta situación, tu estatus aquí, no es justo para ti. Trabajas todo el día, los cuidas, me cuidas a mí, y no tienes nada seguro». Mariana levantó la barbilla, defensiva. «No necesito un sueldo, si es eso a lo que se refiere. Tengo techo y comida, y estoy con los niños. Eso es suficiente pago. No hablo de un sueldo». Roberto dejó la copa en la mesa y se inclinó hacia adelante. «Hablo de futuro. Hablo de estabilidad. Mis abogados han redactado un fideicomiso para ti, una suma considerable. Suficiente para que seas independiente el resto de tu vida». Y vaciló, buscando las palabras. «También he pensado que deberíamos formalizar nuestra situación. Quizás un matrimonio de conveniencia. Legalmente sería lo mejor para los niños. Tú tendrías mi apellido, protección total, y yo tendría la tranquilidad de saber que nunca te irás». Lo dijo como un hombre de negocios, ofreciendo un trato. Lógico, seguro, frío. La reacción de Mariana no fue la que él esperaba. No hubo gratitud. Hubo una chispa de decepción en sus ojos oscuros. Ella dejó la copa con un golpe seco sobre la mesa. Se puso de pie. «Cree que todo se compra, ¿verdad?», dijo ella, con voz temblorosa pero firme. «Cree que porque ahora es un buen padre, puede comprar una esposa y una madre con un contrato. No es eso, Mariana, es práctico». «Al diablo con lo práctico», exclamó ella, sorprendiéndolo. «Yo no cuidé a sus hijos por dinero. No me escondí en la sierra comiendo tortillas duras por un fideicomiso. Lo hice por amor. Amor a Lucía y amor a ellos». Se acercó a la barandilla de la terraza, dándole la espalda.
Usted se ha enamorado de la idea de tener una familia perfecta, Roberto, de la foto bonita, pero no me conoce, no sabe cuál es mi color favorito, no sabe que me hace llorar, solo sabe que soy útil y que los niños me quieren. Quiere comprarme para asegurar su felicidad, como compra una empresa para asegurar sus activos. Se giró para mirarlo, y las lágrimas brillaban en sus ojos. No me compre, don Roberto. Si quiere que me quede a su lado para siempre, gáneselo. No con cheques, ni con anillos de diamantes. Gánese mi corazón, porque mi lealtad ya la tiene. Pero mi amor, ese no está en venta. Roberto se quedó mudo. Se sintió como si le hubieran dado una bofetada de realidad. Tenía razón. Estaba intentando usar sus viejas herramientas, el dinero, el poder, los contratos, para construir algo que solo se puede construir con vulnerabilidad. Mariana pasó por su lado para entrar a la casa. «Buenas noches, Roberto», dijo, usando su nombre por primera vez, pero con un tono de despedida triste. Roberto se quedó solo en la terraza. Miró la luna. Se dio cuenta de que había cometido un error de cálculo. Había subestimado a Mariana. Ella no quería ser salvada por un príncipe rico. Ella quería ser vista por un hombre. Se levantó y miró su reflejo en el cristal de la puerta. Vio el traje, la corbata, la postura rígida. Lentamente se llevó las manos al cuello. Se aflojó el nudo de la corbata de seda italiana y se la quitó. La dejó caer sobre la silla. Se desabrochó el primer botón de la camisa. Se quitó los gemelos de oro y los metió en el bolsillo. Respiró hondo. El aire fresco de la noche entró en sus pulmones. Si quería ganar esa guerra, tenía que dejar de ser el general y empezar a ser el soldado. Tenía que bajar a las trincheras del afecto, donde no hay garantías, solo riesgo. Entró a la casa, no hacia su despacho, sino hacia la cocina. Sabía que Mariana solía ir allí por un vaso de agua antes de dormir. La encontró frente al fregadero, con la cabeza baja. Roberto no dijo nada sobre el contrato. No dijo nada sobre el dinero. Se acercó a ella en silencio, se arremangó la camisa hasta los codos y tomó una esponja. «¿Qué hace?», preguntó ella sorprendida. «Voy a fregar los platos de la cena», dijo él, metiendo las manos que firmaban millones, en el agua jabonosa. «Tú has tenido un día largo con los niños. Siéntate, cuéntame, ¿cuál es tu color favorito?». Mariana lo miró. Miró sus manos en la espuma. Miró sus ojos, que ya no buscaban controlar, sino entender. Y por primera vez en toda la noche, una sonrisa tímida, real y esperanzadora asomó en sus labios. «El amarillo», dijo ella suavemente, «como los girasoles». «Amarillo», repitió Roberto, fregando un plato con torpeza pero con empeño. «Tomo nota». Y en ese simple acto de lavar un plato, en esa cocina silenciosa, comenzó la verdadera historia de amor. No la de un millonario y su criada, sino la de un hombre y una mujer construyendo un puente sobre el abismo de sus diferencias. El tiempo tiene una forma curiosa de sanar heridas que los médicos consideran incurables. Han pasado 6 meses desde aquel día en que mi hijo lavó los platos con torpeza en la cocina. 6 meses desde que la mansión Valdés dejó de ser un mausoleo de mármol frío para convertirse en lo que siempre debió ser: un hogar. Hoy es domingo. El sol de la mañana entra a raudales por los ventanales del salón, iluminando las motas de polvo que bailan en el aire, polvo que ya nadie se apresura a limpiar con pánico porque ahora hay cosas más importantes que hacer, como construir fuertes con cojines o preparar panqueques con formas de animales. Estoy sentada en mi sillón favorito, observando la escena. Roberto está en el suelo, literalmente. El gran magnate de las finanzas, el hombre que hace temblar a la bolsa de valores con un solo tuit, está a 4 patas, haciendo de caballo para Teo, mientras Leo intenta ponerle un sombrero de vaquero torcido. Roberto ríe. Es una risa profunda que nace del estómago y le llega a los ojos, arrugándolos. Ya no lleva traje los domingos. Lleva una camiseta de algodón vieja y unos pantalones cómodos. Mariana entra desde el jardín. Lleva una cesta llena de flores frescas. Se ha cortado el pelo,
un estilo más moderno que enmarca su rostro iluminado. Ya no usa uniforme. Hoy lleva un vestido amarillo sencillo, su color favorito, ese que Roberto se ha encargado de llenar en cada rincón de la casa. Girasoles en la cocina, tulipanes amarillos en la entrada, rosas amarillas en la mesita de noche. «Caballo malo», grita Teo, tirando de la oreja de su padre. «Arre», responde Roberto, haciendo un relincho exagerado que provoca carcajadas histéricas en los gemelos. Mariana me mira y sonríe, negando con la cabeza. Doña Teresa, si los accionistas lo vieran ahora, venderían todas sus acciones por pánico, bromea ella. Al contrario, hija, le respondo, tomando un sorbo de mi té. Comprarían el doble. Un hombre feliz es un hombre productivo, y mi hijo nunca ha sido tan rico como lo es hoy, tirado en esa alfombra. Roberto se detiene al ver a Mariana. Se quita a Teo de la espalda con una maniobra de lucha libre suave y se pone de pie. Se sacude las rodillas y se acerca a ella. Hay una electricidad entre ellos que ya no intentan ocultar. No es esa pasión adolescente y desenfrenada. Es algo más sólido, más tranquilo. Es la certeza de saber que tienes a alguien que te cubre la espalda. ¿Estás lista?, le pregunta él. ¿Lista para qué? Mariana frunce el ceño, confundida. Tengo una sorpresa. En el invernadero. Mariana se tensa un poco. El invernadero sigue siendo un lugar cargado de memoria. Fue donde todo comenzó, donde el dolor chocó con la verdad. Ahora estoy llena de tierra del jardín. Estás perfecta. La corta él, tomándola de la mano. Mamá, ¿te encargas de los monstruos un momento? Vayan, les digo, haciendo un gesto con la mano. Yo me encargo de que no quemen la casa. Roberto guía a Mariana por el pasillo. Los sigo con la mirada hasta que desaparecen y luego, con la complicidad de una abuela que lo sabe todo, miro a los gemelos. Vamos, niños, vamos a espiar. Pero en silencio, como ninjas. Nos acercamos al invernadero sigilosamente. La puerta está entreabierta. El lugar ha cambiado. Roberto ha mandado quitar las plantas oscuras y selváticas que le gustaban antes. Ahora es un espacio luminoso, lleno de orquídeas, de helechos brillantes y, en el centro, donde antes había una fuente vacía, ha plantado un árbol de limón. Un árbol joven, pero fuerte. Roberto lleva a Mariana hasta el centro, bajo la luz cenital. «¿Qué es todo esto, Roberto?», pregunta ella, mirando el árbol. «¿Un limonero? Dicen que si la vida te da limones, haces limonada», dice él, visiblemente nervioso. Se pasa las manos por el cabello, un gesto que ha heredado Leo. «Pero yo no quería hacer limonada, Mariana. Yo quería plantar las raíces». Él toma aire, buscando el valor que no se encuentra en los consejos de administración. «Hace 6 meses, en este mismo lugar, me diste la lección más dura de mi vida. Me enseñaste que el amor no se trata de posesión, ni de sangre, ni de apellidos. Se trata de presencia. Se trata de estar. Tú estuviste cuando yo no pude. Tú amaste cuando yo estaba congelado». Mariana tiene los ojos brillantes. Deja la cesta de flores en el suelo. «Roberto, no necesitas decir nada. Estamos bien así». «No, necesito decirlo», insiste él, dando un paso hacia ella. «Necesito que sepas que ya no veo a Lucía cuando te miro a ti. Durante un tiempo me sentí culpable. Sentí que si te amaba a ti, la estaba traicionando a ella. Pero luego entendí algo. Lucía te escogió. Ella te confió lo más sagrado que tenía. Ella sabía, antes que nadie, que tú tenías el corazón necesario para salvar a esta familia». Roberto mete la mano en el bolsillo. No saca una caja de terciopelo. Saca algo que brilla, pero no es un diamante tradicional. Se arrodilla, no sobre una rodilla, sino sobre las dos, en un gesto de humildad total, sin importarle mancharse los pantalones. «Este anillo era de mi abuela», dice, mostrándole una pieza antigua, de oro viejo con una piedra ámbar, amarilla como el sol. No es el anillo de compromiso más caro del mundo, pero es el único que tiene historia en esta familia. Mi abuelo se lo dio cuando no tenían nada, y lo usó hasta el día que murió, 50 años después. Significa resistencia.
Significa construir algo desde los cimientos. Mariana se lleva las manos a la boca. Una lágrima solitaria escapa y rueda por su mejilla. Mariana. La voz de Roberto tiembla, cargada de una emoción cruda. No quiero comprarte. No quiero contratarte. Quiero que seas mi compañera. Quiero que seas la persona que vea al despertar y la última que vea al dormir. Quiero que me enseñes a ser mejor padre y mejor hombre. Quiero que mis hijos crezcan viendo que su padre ama a la mujer que les salvó la vida con devoción absoluta. Él levanta la mirada, vulnerable, abierto en canal. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? No por los niños, no por la casa, sino por nosotros. El silencio en el invernadero es denso, pero no es pesado. Está lleno de esperanza. Mariana baja las manos de su rostro. Se agacha frente a él, quedando a su altura, rompiendo esa jerarquía que tanto daño les hizo al principio. «Eres un tonto, Roberto Valdés», dice ella riendo entre lágrimas. «Me ibas a convencer con el limonero, no hacía falta el discurso». «¿Eso es un sí?», pregunta él con un hilo de voz. «Es un sí. Claro que es un sí». Se besan. Es un beso lento, dulce, un beso que sabe a promesas cumplidas y a futuros luminosos. Desde la puerta no puedo contener a los niños más tiempo. «¡Beso! ¡Guácala!», grita Leo, rompiendo el momento romántico. Roberto y Mariana se separan, riendo. Roberto abre los brazos. «¡Ataque de cosquillas!», grita él. Los gemelos corren y se lanzan sobre ellos. Los cuatro terminan en el suelo, rodando entre pétalos caídos y tierra, una maraña de brazos, piernas y risas. Es el caos perfecto. Es la imagen de la felicidad desordenada y real. Yo me quedo en la puerta, limpiándome una lágrima discreta. Mi trabajo aquí ha terminado. He visto a mi hijo morir en vida y lo he visto resucitar gracias al amor de una mujer valiente y 2 niños mágicos. La vida, pienso mientras me doy la vuelta para dejarlos en su intimidad, tiene giros extraños. A veces, la tragedia es solo el prólogo de una historia de amor mucho más grande. Lucía se fue, sí, pero dejó un mapa para que Roberto encontrara el tesoro. Y ese tesoro no estaba en el banco, estaba escondido en la sierra, protegido por unos guantes amarillos de goma. Escena final. La cámara hace un zoom lento hacia la repisa de la chimenea en el salón principal. Ya no está la foto solitaria de Roberto en blanco y negro, serio y distante. Ahora hay un marco de madera rústica, grande y colorido. En la foto, tomada al aire libre, bajo la luz dorada del atardecer, Roberto está sentado en el césped, con una camisa blanca manchada de verde y barro. Tiene a Leo sobre sus hombros, quien lleva las gafas de sol de su padre puestas, quedándole gigantes. Mariana está a su lado, riendo a carcajadas con la cabeza echada hacia atrás, luciendo el anillo de ámbar en su mano que acaricia el cabello de Roberto. Teo está en el regazo de Mariana, sosteniendo un cartel torcido pintado con crayones que dice «Familia». Y en una esquina de la foto, asomando la cabeza con una sonrisa pícara y elegante, estoy yo, doña Teresa, la testigo de este milagro. La imagen se congela. Los colores son vívidos, la felicidad es palpable. Fin.